Este próximo domingo ya hace el número 16 del tiempo ordinario y en la Santa Misa contemplamos una nueva parábola que Jesús nos propone ambientada en el mundo agrícola, concretamente el de un campo donde crecen a la vez el trigo y la cizaña. Con esta imagen Jesús quiere enseñar a sus discípulos cómo comportarse en una sociedad paganizada o pagana, que por tanto tiene una especial actualidad esta historia, porque nuestro mundo, el mundo en que vivimos en Occidente, es multicultural. Y quizá esta parábola, incluso en este momento de vísperas de elecciones generales en España, adquiera una actualidad incluso política. Quisiera hacer una pequeña glosa de esta parábola de Jesús a partir de quizá la diferencia fundamental que existe hoy en nuestra sociedad entre la concepción de unos y otros, que es de tipo antropológico. Es decir, que por supuesto que nos separan otras muchísimas cosas, pero quizá la más radical es la misma comprensión de la persona. Podemos describir como la concepción materialista, la que correspondería a la cizaña del hombre, como polvo evolucionado, es decir, un polvo que surge de la nada y que va evolucionando progresivamente hacia formas complejas y que da finalmente lugar al hombre tal como lo conocemos hoy. Una evolución muy avanzada que nos hace ya incluso capaces de dirigir la propia evolución, el transhumanismo. El evolucionismo radical, materialista, sería la metafísica de otra época, es decir, la explicación última de todas las cosas. Pero cualquier científico, cualquier paleontólogo reconocerá que la pretensión de que el evolucionismo lo explique todo no es ciencia, es ideología, es un exceso. El método científico es experimental. Y el surgimiento de algo desde la nada y el surgimiento del espíritu desde la materia son dos fenómenos no experimentales. Es un metarrelato, como diría Lyotard, algo totalmente superado. Es una explicación de todo con pretensión de racionalidad excesiva para nuestro tiempo. No es así, es un cuento. En el otro extremo, en el del trigo, la explicación del hombre vendría a ser la de una materia espiritual, muy rara, evidentemente. Pascal decía que no sabemos lo que es la materia, en el fondo de la materia hay únicamente energía, tampoco lo que es un espíritu puro, no hemos visto nunca un ángel de frente. Más raro todavía es una síntesis de ambos, un espíritu-materia, o una materia espiritual, o un cuerpo espiritualizado. Pero es una experiencia. Evidentemente tenemos cuerpo, pero también, si lo pensamos un poco, nos daremos cuenta que tenemos espíritu, que constantemente damos golpes de estado contra la determinación propia de la materia, que los instintos en nuestro caso no lo explican todo, que decidimos dónde ir, como yo hago en este momento, o tenemos un autoconcepto, nos comprendemos y nos autodeterminamos. Por tanto, somos alma y cuerpo, capaces de pensar, capaces de querer y sobre todo capaces de amar, que es la operación característica de la persona, la más elevada de todas, la que implica el cuerpo y el alma en todas sus facultades. Bien, pero de esta primera distinción entre el trigo y la cizaña de tipo antropológico, se sigue inmediatamente una segunda, que es el sentido por el que estamos en este mundo. Si nos entendemos como pura materia, la respuesta es: estamos aquí para satisfacer las necesidades materiales, es decir, para el placer y para el éxito, lo que se denomina una calidad de vida. Pero tenemos también la experiencia de que, siendo estas recompensas estupendas, sin embargo son incapaces de darnos por la felicidad que ansiamos. Esta es la causa de por qué el centrar la felicidad, es decir, el sentido de la vida, en el placer produce adicción, puesto que un placer nos deja inmediatamente
después de que cesa el estímulo, nos deja vacíos y necesitamos sobreestimularlo de nuevo, y así indefinidamente. Eso es una adicción al alcohol, al sexo o a las nuevas tecnologías. Y el buscar la felicidad en el éxito produce ansiedad, porque después de un éxito necesitamos conseguir otro y después otro y después otro, de tipo deportivo, profesional, de fama, lo que sea. Mientras que la antropología de tipo realista, que reconoce en nosotros además de un cuerpo un alma, entiende que hay un sentido global de la vida, un sentido que abarca el tiempo y el espacio, el éxito y el fracaso, el placer y el dolor, que lo abarca todo, un sentido que es una meta que con solo intentarla ya se ha conseguido, que es el amor. Si somos capaces de amar, justamente en el ejercicio de ese amor, cultivar ese amor, ya nos realizamos y nos sentimos felices en la medida en que se puede ser feliz en este mundo. Bien, esta diferencia de sentidos la podría confirmar cuál de las dos tiene más fundamento cualquier psicólogo o cualquier psiquiatra que están en estos momentos tan demandados, justamente por esto, porque se busca la felicidad donde no se encuentran. Bien, esta diferencia entre la comprensión del hombre, entre el sentido de la vida, genera también una diferencia, lógicamente, en la lógica básica, en la razón fundamental que gobierna a uno y a otro tipo de persona. En el caso del materialista, que busca la satisfacción material, la lógica es la lógica comercial, la lógica mercantil. Es decir, me guiaré y consideraré bueno pues lo que satisfaga esas necesidades materiales o sensibles. Mientras que en el caso del hombre que busca amar, su lógica será relacional. Hará o dejará de hacer en virtud de si aquello contribuye o no al amor, perjudica o mejora, enriquece el amor. Son dos lógicas contrapuestas, muy distintas, ¿no? Una de la cizaña, la lógica comercial, y otra que pertenece al trigo, la lógica relacional. Esto, a su vez, tiene consecuencias a la hora de entender la sociabilidad humana. El materialista, el que se rige por la lógica comercial, entiende que la sociedad es un contrato social, como diría Rousseau. Vivimos juntos por acuerdo, para hacernos más fácil la satisfacción de nuestras necesidades vitales. Es una especie de gran mercado que construimos entre todos y establecemos nuestras propias reglas para propio beneficio. Buscamos el interés general, se denomina. El Estado es lo fundamental, lo que construimos entre todos, y por tanto es un Estado regulador que ocupa cada vez más parcelas de la vida individual y es el encargado de satisfacer esas necesidades nuestras. Nos relacionamos con el Estado como el cliente con la empresa o con el mercado, y nos volvemos exigentes y pretendemos que cada vez se nos ofrezcan pues, mejores servicios. Distinta es la concepción de la sociabilidad por parte de la antropología realista, que entiende que el hombre es también espíritu. Y esta concepción defiende que la sociabilidad es natural, no es un contrato social, que el yo surge únicamente en relación con el tú. Es decir, que la autoestima y la propia comprensión surge del momento en el que otra persona se encuentra conmigo, me mira con cariño, me reconoce con una dignidad, y entonces yo me reconozco como aquel que merece esa dignidad. Es decir, que el yo y la autoestima viene del tú. Necesitamos amor para amarnos a nosotros mismos. Somos naturalmente sociales. No nos asociamos de manera artificiosa y por intereses pues más o menos egoístas, sino naturales. Y esto hace que el Estado, que se necesita para coordinar esa socialidad,
tenga una función subsidiaria, es decir, que efectivamente regule nuestras relaciones para que sean de paz y de justicia. Pero no tiene que intervenir más allá de lo justo, es decir, que es un Estado subsidiario, que está justamente para dar paso a los individuos y a las instituciones intermedias, a los sujetos sociales. Son dos concepciones de la socialidad muy distintas, una de tipo artificial, convencional, y donde el Estado es muy protagonista, es intervencionista, y otra de tipo natural, donde el Estado es subsidiario. Y esto a su vez da lugar a una concepción de la política distinta. En el caso de la concepción materialista, la política no es otra cosa que el ejercicio de la ampliación de la cartera de derechos subjetivos, es decir, es el esfuerzo porque ese Estado, ese mercado me ofrezca cada vez productos mejores. Y eso es que yo voy demandando cada vez más, me voy volviendo cada vez más sibarito, más exigente, tengo pretensiones cada vez más altas y el Estado me las tiene que ir concediendo. Y no solamente el Estado, sino que también los otros clientes son vistos como adversarios, como competidores, como la dificultad que hay de vencer para conseguir esos deseos. Y eso genera una visión de la política dialéctica. Hoy vivimos en nuestra sociedad una contraposición de dos posturas básicas, pero las dos dialécticas. Una de tipo nacionalista populista, que ante la globalización pretende defender los derechos de ciertas naciones o ciertas razas, de los privilegios históricos de ciertos grupos, y otra más bien de tipo victimista, dialéctica, woke, identitaria, que pretende más bien ir despertando a pequeños colectividades, grupos, de su histórica represión o falta de atención y ponerlos en lucha. Frente a esta concepción de la política, la visión realista propone más bien que la política es el arte del bien común, es decir, no es tanto una actividad dialéctica, sino dialógica, por la que charlando, discutiendo, reflexionando, razonando, hablando con todos, con una amistad social, encontrar las condiciones para que los individuos, las personas, puedan desarrollar sus talentos, sus cualidades y puedan alcanzar la felicidad. Condiciones de tipo material, de tipo cultural y de tipo espiritual. Es un trabajo fundamentalmente reflexivo, social, no de enfrentamiento, no de pelea, no de grupo, no identitario, no de buenos y malos, no de amigos y enemigos. Bueno, como se ve, el trigo y la cizaña, esta parábola de este domingo, es muy actual. Y quizá ahora a las puertas de estas elecciones generales, de justamente este domingo, día 23 de julio, podemos concluir con algunas consideraciones que son de tipo cultural, pero también religioso. Esta semana hacía público Comunión y Liberación algunas sugerencias, algunas reflexiones con motivo de estas próximas elecciones generales, que me han parecido muy acertadas. Aun cuando una persona o un grupo pueda tener una concepción espiritual, y sin embargo puede ser incoherente y comulgar con una concepción de la política de tipo materialista, como la que he dicho. Y así, por ejemplo, la ingeniería social, la falta de reflexión propia, por otra parte, de las nuevas tecnologías, o la polarización de nuestro momento histórico o político, se podría también contagiar a una persona de fe. No es que se podría, es que de hecho se contagia. Y por tanto, el ser trigo en este momento requiere, por una parte, y en lo que se refiere a la política,
el pedir a Dios vocaciones de políticos honrados y bien pensantes, es decir, políticos que difundan en la sociedad los principios de raíces cristianas, pero con razones puramente naturales. El fin de la política es justamente construir las condiciones de posibilidad para que la vida social transcurra justa y en paz. Pero no es la de construir una sociedad impregnada por todos los valores del Evangelio, por ejemplo, ¿no? Conseguir ciudadanos santos. Esto no es la tarea de la política, sino que es una tarea más de coordinación, más de organización, más de establecer las condiciones de posibilidad. Y para esto efectivamente se necesitan personas que con puras razones naturales lo hagan en los ámbitos, en los foros correspondientes políticos, que por otra parte son cada vez más globales, cada vez más alejados, cada vez más mundiales. Pero por eso no hemos de esperar de la política más de lo justo. Esa ingeniería social, característica de la cizaña, de la concepción materialista, no debería tenerla alguien que en cambio tiene una concepción de tipo espiritual. No se impone desde arriba la bondad, la santidad de una persona y menos de una sociedad. La santidad es personal. Por tanto, la política es importante, pero no es lo más importante. El Estado es importante, pero no es lo más importante. Hay un trabajo que todos hemos de hacer y que quizá los católicos estamos especialmente mal educados, no se nos ha enseñado. Un trabajo que es previo a la política y que luego tiene también consecuencias de tipo político, que es la creación de una cultura, de una civilización donde los valores del Evangelio vayan siendo cada vez más asimilados, más comprendidos, por sus razones de tipo natural. El derecho natural posee razones que sirven perfectamente, que son perfectamente defendibles y que hay que saber exponer en el foro político y social y público. Y concretamente creo que, siguiendo esas sugerencias de Comunión y Liberación, que en realidad en su manifiesto son 7, pero yo voy a reducir a 3, quizá en este momento los católicos tenemos un trabajo todos, no solamente de depositar una papeleta un día cada 4 años en una urna, sino de ir creando una cultura donde se vayan haciendo cada vez más espacio algunos principios fundamentales, como son, por ejemplo, en primer lugar, crear las condiciones para una convivencia pacífica. Eso requiere pues un fortalecimiento de nuestras leyes comunes, la Constitución, que es el consenso general que un día nos dimos todos y que por supuesto puede evolucionar, puede cambiar, pero siempre en ese mismo clima de consenso. Y lo mismo el funcionamiento de las instituciones democráticas. El régimen democrático es especialmente querido por la Iglesia porque representa no solamente la participación del ciudadano, sino la división de los poderes. Una auténtica división entre el poder ejecutivo, legislativo y judicial propicia que los abusos de poder en una nación, en un Estado, pues sean más difíciles de conseguir. En la medida en que, en cambio, el poder judicial se hace con el legislativo y con el poder político se hace con el legislativo y con el judicial, en esa medida la libertad, las garantías de libertad y de participación social disminuyen. Una ley de participación social, de participación política, donde se facilite la participación de los ciudadanos y la separación de poderes es más importante que cualquier otra cosa. Y eso es lo primero que tenemos que salvaguardar. Pero en segundo lugar, y como consecuencia de esto, también el salvaguardar las libertades básicas. Es decir, que el Estado sea de calidad, pero no sea tan regulador que impida y sustituya a los sujetos sociales intermedios. Hemos de reclamar la libertad cultural, de iniciativa cultural, económica, social,
la libertad para la Iglesia, la libertad religiosa, la libertad de educación, para que los padres puedan educar a los hijos de acuerdo con sus convicciones. En fin, esos ámbitos de libertad que son imprescindibles para el desarrollo de la persona y por tanto para el bien común. Y en tercer lugar, un tercer aspecto es la cultura del cuidado, el difundir cada vez más la cultura del cuidado, que significa el valor de la familia como el entorno natural en el que la persona nace, se socializa, es educada, es amada, se recibe las virtudes, etc. Y es el ámbito de la vida, se valora y la dignidad absoluta de la persona, pero también la cohesión social y el sostenimiento del estado del bienestar. Es decir, que hemos de ser sensibles a las necesidades de las minorías y a la pobreza y a la enfermedad y a la vejez y al analfabetismo y a la inmigración y a las discriminaciones de cualquier tipo. Y eso hay que socorrerlo para que la cultura del cuidado vaya teniendo cada vez cotas más altas. Y así, por ejemplo, la inmigración a veces se discute entre el cupo de inmigrantes que se puede o no acoger, y eso efectivamente es algo que hay que discutir, pero hay que poner el foco en la raíz. Esa inmigración no es una inmigración de turistas, sino desesperada, de personas que huyen de situaciones de injusticia inasumibles. O la eutanasia. Claro que hay que combatir una ley de la eutanasia que facilita y promueve el suicidio, pero hemos de atender también, antes que nada, para los casos lamentables de enfermedades límite, los cuidados paliativos, y para todos los casos el sentido de la vida y el sentido de la muerte y el sentido de la salud y de la enfermedad. Ir a las raíces, ir al cuidado, la cultura del cuidado. No intentar solucionar los problemas funcionalmente o solo en sus fenómenos, en sus manifestaciones externas, sino ir a las raíces de los problemas. Bien, son tres aspectos, estos de la convivencia, la libertad y el cuidado, para difundir, no solamente con la papeleta del próximo día 23, son tres buenos criterios. Hemos de ser muy realistas, pensar en conciencia, porque no hay ningún color, no hay ningún partido, no hay ningún político, ninguna persona que encarne todos estos principios de manera perfecta o los vaya a llevar a la práctica de manera perfecta, sino que es una decisión prudencial y hemos de pensar, en nuestra opinión, qué persona o qué partido puede contribuir más en realidad, no en la teoría, sino en la realidad, ser muy realistas, a estos principios, a fomentar, a promover en la sociedad estos principios de convivencia, de libertad y de cuidado. Bien, vamos por tanto, a leer este domingo esta parábola tan bonita del trigo y la cizaña, y vamos a hacer caso al Señor cuando dice a sus apóstoles: no intentéis arrancar la cizaña, convivid con ella. Y llegará un día, el día de la siega, y entonces ya el sembrador enviará a sus ángeles y la cizaña la enviará al fuego, y mientras que el trigo irá a los graneros, que tiene como estas dos aplicaciones muy prácticas, ¿no? La convivencia pacífica y la evangelización paciente.